¿Quién tiene la culpa? La deuda de Puerto Rico. Ya con un gobernador electo por los puertorriqueños, se sentaban las bases para un gobierno propio. Y en 1952, el Congreso de Estados Unidos aprobó una constitución para Puerto Rico, en los parámetros de una ley de relaciones federales. La constitución prohíbe que se asignen fondos por encima de los recursos con que cuenta el Estado, pero en cualquier caso, cuando escaseen los fondos, tendrá prioridad el pago de la deuda. Los bonos más preferidos del mercado municipal de Estados Unidos eran los de Puerto Rico. Ahí está. Salían a las 8:30 y 9 de la mañana y los demás se quedaban hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenía un crédito incólume. Tenía una garantía constitucional. Y tenía un gobierno que cuadraba sus presupuestos puntillosamente. Cuadrar se hacía cada vez más difícil mientras iban desapareciendo los gastos de guerra. Bajó considerablemente la exportación de alcohol y las industrias atraídas no pagaban contribuciones. Poco a poco la deuda fue aumentando. El mundo enfrentaba una nueva realidad, la Guerra Fría. La competencia de imagen entre Estados Unidos y la Unión Soviética incluyó a Puerto Rico como protagonista. En el Caribe, Cuba se convertía en laboratorio para el comunismo soviético y Puerto Rico, ejemplo aún mayor de los beneficios de la democracia. El país estaba en pleno proceso de desarrollo de infraestructura a base de préstamos, pero el margen se había agotado y quedaba mucho por hacer. El recién electo John F. Kennedy influyó para que el Congreso enmendara por unanimidad la Ley de Relaciones Federales, pero había que enmendar la Constitución. Se aumentaba el margen prestatario del 10 al 15%. Este es mi mensaje. Muñoz comenzó una campaña agresiva a favor de la enmienda. Se comunicó con los líderes municipales. Se impartieron instrucciones de llevar el mensaje casa por casa. Alda arriba vigorosamente la obra pública que es base de todo el progreso. El 10 de diciembre, el gobernador, junto a más de un 80% de los puertorriqueños, aumentaron el margen de la deuda. 5 días más tarde, Kennedy visitó a Puerto Rico. La visita del presidente tenía el propósito de reclutar a Muñoz Marín para que participara activamente en la campaña anticomunista, mostrando el progreso de este país. Ese mismo año había nombrado a Teodoro Moscoso, llamado padre de la industrialización, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Puerto Rico es un pueblo latino como los del resto de su viaje, que ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo para eliminar la pobreza. En este esfuerzo ha tenido el respaldo y la ayuda decidida del gobierno de los Estados Unidos. Kennedy negociaba a la vez que se eliminara el municipio de Vieques para convertirlo en una base militar. Muñoz, por su parte, pedía más poderes políticos para la isla. Tras el asesinato de Kennedy en 1963, la historia cambió. Para 1960, la deuda pública de Puerto Rico ascendía a 573 millones. Para 1965 se había duplicado. Y te paso el poder de gobernador que el mismo pueblo me otorgó a mí, a ti, Roberto Sánchez. La gobernación de Roberto Sánchez Vilella se caracterizó por la prudencia en el gasto y sobre todo en la planificación. Sánchez Vilella entregó un presupuesto balanceado y consobrante, por última vez en nuestra historia. El país había experimentado transformaciones en las expectativas de vida y también en los estilos y costumbres. El ingreso per cápita en 1940 era de $125 anuales, en 1968, 1.200. También había aumentado el presupuesto de la isla. En 1940 eran $14 millones, para el 68, 925. Los automóviles que en 1940 fueron 27.000 habían aumentado a 700.000 al final de su término. Entró en momentos de transición entre las industrias livianas y las de alta tecnología y capital, las petroquímicas. La isla ofrecía grandes incentivos y poco riesgo a las refinerías que fomentarían empresas satélite de los derivados de petróleo, que serían exportados a Estados Unidos con preferencia. A la vez crearían industrias locales relacionadas. Desde el principio de su instalación, el Congreso fue reduciendo las cuotas de nuestras refinerías hasta que años más tarde, su operación fue perdiendo importancia para todas las partes.
Una tras otra, las plantas petroquímicas fueron colapsando. Quedó la contaminación y la incertidumbre. ¿Quién tiene la culpa? La deuda de Puerto Rico.